Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia, amados oyentes. Es un placer para mí, su servidor, consiervo de ustedes, amigo Abraham Ramos, ahora siervo de la Iglesia de Cristo aquí en Cozumel, Quintana Roo, pero subdirector general del Instituto Bíblico para Latinoamérica, Kairos. La verdad que para nosotros siempre es un gusto saludarles porque Dios siempre desea que todos nosotros crezcamos en el conocimiento de la verdad. Y recuerden que hoy es el tiempo propicio de prepararse para servir a Cristo. Así que si ustedes desean más información, recuerden, mándenos un mensaje y podemos enviarles más información acerca del estudio cerca de la Biblia. Entonces, recuerden que siempre esto es el fin de que las iglesias de Cristo estén preparadas para toda buena obra. Dios quiere hombres y mujeres preparados para su servicio. Así que mis hermanos, gracias a Dios tengo la bendición de poder transmitir en vivo y en directo, como ya lo mencioné, desde Cozumel, Quintana Roo, México. Siendo en punto aquí en la isla, 12:10 de la mañana. Y pues bueno, gracias a Dios me permite llegar ante sus hogares, ante ustedes. El día de hoy estaremos transmitiendo y comenzaremos con una serie de lecciones que son sumamente importantes. Para mí me encanta este libro que el día de hoy vamos a comenzar a tocar. Es en la primera carta de Samuel. Samuel nos enseña grandes cosas a través de las páginas de este libro. Para mí, Samuel me ha dejado grandes lecciones y me ha enseñado muchas cosas en las cuales todos nosotros debemos aprender y debemos de saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos para que nosotros lleguemos al conocimiento y a la perfección en Cristo Jesús. Aprender de estos grandes hombres es importante. En la carta a los Romanos nos enseña, mis hermanos, que todo lo que se escribió en el pasado es para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras retengamos nuestra esperanza. Así que sin más preámbulo, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Bendito Dios y Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, alabamos y glorificamos su precioso y santo nombre, Señor. Gracias damos, Padre, por la vida que usted nos da, por el amor y por la misericordia que tiene para nosotros. Pedimos, Padre, por favor, que usted sea con nosotros, guíe nuestros labios, guíe, Padre, mi vida, mi mente, para poder transmitir este mensaje a nuestros hermanos y a nuestros oyentes, para que todos crezcamos en el conocimiento y de los que aún no han venido a sus pies, Padre, que también puedan comprender esos mensajes que también son importantes para ellos, para que ellos vean que también su gran poder y su gran misericordia trascienden las generaciones. Gracias, Padre, damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amada familia. Entonces, como bien vemos, vamos a estar tocando la primera carta de Samuel. ¿Por qué es necesario que este hombre llegase al mundo? ¿Por qué Dios permitió que Samuel naciera? Bueno, nosotros vemos a través de la historia del pueblo de Israel, los israelitas siempre necesitaron un guía, un líder, alguien que los estuviera guiando a través de esta tierra, porque sabemos que Dios estaba con ellos desde el principio. Nosotros vemos aún incluso cuando Dios ya los ha libertado de Egipto, de la esclavitud, pues ellos van comenzando y van teniendo su trayectoria de vida, pero más sin embargo, hermanos, recuerden que los seres humanos, dice el libro de Eclesiastés, que siempre buscamos 1000 maneras de ser malos, de buscar siempre nuestros propios beneficios. Así que el pueblo de Israel siempre tenía un ciclo muy especial, ¿no? En esta cosa, en el sentido de que siempre buscaban 1000 maneras de ser malos, de pecar, de alejarse de la presencia de Dios. Pero Dios tenía misericordia con ellos, y es cuando nosotros vemos a través del libro de los jueces que Dios manda jueces, ¿ok? Jueces, quiere decir esos guías, esos hombres que iban a estar al frente del pueblo de Dios, aconsejando, ayudando, porque recuerden que Israel en esos tiempos no tenían reyes, no estaban establecidos los reyes como, bueno, posteriormente vamos a comenzar a ver que desde el libro de Samuel se comienzan a establecer los reyes directamente ya en Israel. Pero los israelitas no tenían esta estructura. Los demás pueblos, ¿sí? Las demás regiones sí las tenían, pero más sin embargo ellos no. Por eso Dios implementó el sistema de los jueces. Ahí nosotros vemos en el libro de los jueces que bueno, pues ellos tenían un sistema muy especial
para guiar al pueblo. Pero no nos vamos a meter en el libro de Jueces, ¿verdad? Porque no es el punto. La situación es que Dios considera que el pueblo está llegando a un punto crítico. Por eso, nosotros vemos que el pueblo de Israel seguía una situación y marcaba el ciclo del arrepentimiento y del pecado. Fíjense, nosotros vemos que cuando los israelitas clamaban a Dios, cuando los hombres pedían auxilio, Dios los escuchaba y Dios les mandaba justamente un juez, ¿ok? Los jueces empezaron a gobernar dentro del pueblo de Israel de una forma de gobierno, ¿sí? Y cuando llegaba a establecerse un juez es porque el pueblo ya necesitaba estabilidad. Querían estar tranquilos, querían dejar de sufrir y pasar penumbras, ¿ok? Y después dice que venía el proceso, esto es, estaban en arrepentimiento. Estaban en arrepentimiento el pueblo. Muy bien. Entonces, cuando el pueblo estaba arrepentido, ¿sí?, les mandaba el Señor un juez, ¿sí?, y los perdonaba. ¿Ok? Recibían los israelitas perdón. ¿Por qué los hombres eran perdonados? Porque le estaban diciendo a Dios, le clamaban, ayúdanos Dios, perdónanos, ¿sí? Pero después de un tiempo que ellos ya se veían perdonados, estaban arrepentidos, Dios los perdonaba, ¿sí? Pasaba el tiempo y los israelitas volvían a olvidar los beneficios que Dios, ¿sí?, tenía con ellos. Dios tenía beneficios. Dios los amaba y Dios los perdonaba. Pero la situación aquí es que, como ya se sentían perdonados, entonces dice que volvían justamente a pecar. Porque llegaba el tiempo de la calma y el pueblo volvía a pecar. Y después de pecar, cuando venían los pecados, venían las calamidades, venían las consecuencias. El pueblo de Israel no había aprendido, no había experimentado, no había tenido ni siquiera por ningún momento, ¿sí?, el deseo de entender bien en su mente que necesitaban justamente ese perdón, pero ese arrepentimiento total. Muchos de ellos no entendían la diferencia, arrepentimiento o remordimiento. Bueno, sentían la opresión, sentían la calamidad, pero más sin embargo, ¿sí?, cuando ellos pecaban, caían en las mismas circunstancias. Entonces, volvían a empezar el ciclo, ¿sí? Y aquí venía el ciclo del clamor, ¿sí? Clamaban y Dios les enviaba un libertador. Y Dios los volvía a perdonar. Esto nosotros vemos a través del libro de los jueces. Pero ahora con Samuel vamos a ver cómo Dios va a tener también misericordia con el pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel, después de que tuvieron los jueces, después de que Dios los perdonaba y le seguía perdonando sus pecados, seguían pecando. ¿Por qué los hombres pecamos? ¿Por qué los hombres nos alejamos de Dios? Hablo el género humano. ¿Por qué tendemos a alejarnos de Dios? ¿Será porque no estamos entendiendo el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Será porque acaso lo ignoramos, lo pasamos por alto? ¿Por qué tendemos muchas veces a apartarnos de Dios, siendo que Dios ha sido bueno, misericordioso con nosotros? Nos olvidamos porque siempre estamos buscando 1000 maneras de ser malos, 1000 maneras de pecar. Pero, ¿por qué pecamos? Porque hasta el día de hoy no hemos comprendido que todo acto trae una consecuencia, pero que también Dios tiene amor, que cuando Dios también te llama, tiene planes para ti, para mí, para el ser humano. Y Dios quiere enseñarnos esto. Samuel nos va a enseñar una gran lección. Un hombre de Dios, un hombre consagrado a Dios, un hombre de amor, un hombre de humildad, un hombre de pasión, un hombre que tenía unas convicciones certeras para lo que él quería hacer. Dios
tiene siempre misericordia para los seres humanos. Aquí nosotros vamos a ver que el profeta Samuel era un hombre que tenía bien definido para qué había venido a este mundo. Lo vamos a ir descubriendo a través de las páginas. Pero también vamos a ver cómo Dios escucha el clamor de los hombres, sí. Les da a los hombres, sí, lo que en su momento están deseando en su corazón. Porque Israel, a pesar de que Dios era su rey, no obedecieron a Dios y pidieron un rey como las otras naciones. Aparte de todo esto, nosotros vamos a ver cómo también Dios escoge a un hombre que aún ni siquiera su familia daba un quinto por él. A pesar de todo eso, Dios engrandece y Dios humilla, ¿sí? Engrandece al que se humilla y humilla al que se engrandece. Esto es bien interesante, porque nosotros debemos aprender de esto. Samuel, siendo un hombre consagrado, siendo un hombre que había sido escogido por Dios, ¿sí? Vamos a hablar que él estuvo hablando por Dios, hablando de parte de Dios, allá por las regiones de Canaán, ¿sí? Alrededor de los años 1105 al 1111 antes de Cristo. Fechas alrededor, ¿ok? Pero nosotros vemos que si tú tienes propósitos en tu vida, hoy es el día para cumplirlos. Si tú tienes propósitos en tu vida, realízalos. Porque si Dios te llamó para un ministerio grande. Te llamó para que tú seas utilizado por Dios para alabanza y gloria de Él. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar entonces entendiendo. ¿Ya estás en este mundo? Entonces, cumple tu misión. ¿Veniste a este mundo? Cumple tu misión. ¿Tienes hijos? Aprende qué misión es la de tus hijos. ¿Un esposo? ¿Una esposa? Entonces, cumplan su misión juntos. Samuel lo iba a hacer. Lo hizo y lo cumplió. Vamos a darle lectura ahora en primera carta de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Dice: en la sierra de Efraín había un hombre surita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrainita. Elcana tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año, Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor. Ok, cuando nosotros vamos a comprender por qué Dios es misericordioso con los hombres, necesitamos entender cosas básicas que nosotros deberíamos empezar a entender desde ahorita para que el día de mañana no nos equivoquemos. Personajes, antes de adentrarnos con Samuel, necesitan nacer primero en nuestra historia. Y la historia de la Biblia nos va a llevar de la mano. Su padre, Elcaná, ¿sí? Y su madre, Ana, hombres, un hombre y una mujer, que dice algo importante este versículo. Cada año, Elcaná, ¿sí?, salía de su pueblo para adorar al Señor. Cuando Dios escoge a hombres, ¿sí?, simples y sencillos, Dios los hace grandes por una razón. Un hombre grande, una mujer grande, no se mide por su conocimiento. Se mide con una cosa muy especial, con algo muy importante. Primero, nosotros vemos en este versículo cosas importantes que nos está diciendo acerca de Elcaná o Elcaná. ¿Qué es lo que nos está diciendo las Escrituras? ¿Cuál era el distintivo de Elcaná? Dice que cada año, ¿sí?, Elcaná
cada año el Cana adoraba al Señor. ¿Ok? Pero ¿esto era cada año? No. El Cana demuestra algo bien importante aquí. Cada año el Cana dice que salía para ofrecer sacrificios en Silo. ¿Ok? Fíjense, voy a volver a leer. Cada año el Cana salía de su pueblo para adorar al Señor, ¿sí? Todopoderoso, y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes de el Señor. Aquí es importante algo. ¿Por qué Dios escoge a hombres grandes y los hace grandes? Dios escoge a los hombres grandes y los hace grandes cuando los hombres comenzamos a adorar, a servir al Señor, a presentarnos delante de Él con un espíritu humilde, con una mentalidad de aprendizaje. Muchas veces nos acercamos y no escuchamos los consejos porque creemos saberlo todo como seres humanos. Pero hay cosas que no sabemos, que necesitamos escuchar. Para que nosotros podamos ser engrandecidos por Dios, necesitamos tener la misma actitud. Debemos comenzar a adorar al Señor. ¿Pero por qué no necesitamos adorar? Porque Él es digno de adoración. Él es digno de suprema alabanza. ¿Quieres que tu vida sea buena? Que te vaya bien en todo. Empieza a hacerlo de Elcana. Pero no cada año. Aquí era cada año porque ellos tenían en específico marcado esto. Porque cada año ellos iban y se presentaban delante de Dios conforme a las instrucciones de Dios para ofrecer sacrificios y holocaustos. Aquí la situación es que ellos cumplían ese mandamiento. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos el libro de los Hechos, el libro de Hebreos, que nos enseñan qué es lo que Dios nos está pidiendo a través de Jesucristo. Jesucristo nos da enseñanzas importantes y nos dice en el libro de los Hechos capítulo 2, si no lo hemos leído, leámoslo del versículo 2 al 47, donde nos dice que todos los días los discípulos, los que habían creído en el Señor Jesucristo, compartían el pan, aprendían juntos y no dejaban de perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Pero dice, cada día reunidos en las casas, partían el pan, convivían juntos, tenían en común las cosas. Dios quiere que nosotros comprendamos. Si hoy ya hemos comprendido quién es Dios, entonces necesitamos tener una actitud de adoración. Adora al Señor. El Señor espera de nosotros esa adoración. Desea de nosotros esa adoración. No nos obliga. Porque si nosotros realmente no lo hacemos, el mismo Señor Jesucristo lo decía, si estos callaran, las piedras aún hablarían. Pero esa es la primera actitud. ¿Por qué Dios tuvo misericordia y va a tener misericordia? Bueno, lo vamos a ver. Dice también, cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Hay circunstancias en la vida de los seres humanos que marcan definitivamente. Yo creo que cuando un matrimonio desea tener bebés, ¿sí?, y no es posible, muchas veces llega la frustración, llega la desesperación. Y los seres humanos nos frustramos, nos desesperamos, porque a lo mejor en nuestro deseo muy profundo, el poder ser papá o mamá, ¿sí?, es un privilegio tan grande, pero olvidamos que realmente no está en nuestras manos. O sea, no está el que nosotros, por más que nos afanemos, si no es el tiempo de Dios, no va a venir, no se va a dar. Escuchemos esto, si no es el tiempo de Dios. Acuérdense, nosotros les hablamos acerca del Kairos, ¿ok?
Kairos, el tiempo preciso de Dios. No es el cronos, no son las horas, no son los minutos. Es un tiempo específico, un momento específico, con las condiciones específicas. Y que todo esté acomodado en su perfección. Si el día de hoy nosotros vemos el ejemplo de Ana, ¿sí? Con Penina, Penina la atormentaba. Penina la hacía sentir mal. Y le decía, ven, aunque tú eres la esposa amada de Elcaná, ¿sí? No tienes hijos, no le puedes dar ese privilegio. Porque recuerden que en aquellos tiempos, ¿sí? Tener la prole, tener los hijos era algo muy importante. Pero a pesar de eso, dice que Elcana no se sentía y ni obligaba a Ana a absolutamente nada. Pero, ¿por qué estaban en discusión? Porque Penina la hacía sentir mal. Hoy en día, si hasta el día de hoy no has tenido bebés, no has tenido hijos, hijas, no te desesperes. No hagas caso a aquellas cosas que en algún momento quieren desanimarte. Porque muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en la misma situación que Penina y Ana, ¿sí? Es que no tengo hijos, no tengo hijas, ya me estoy desesperando. Porque en realidad, cuando deseas algo y lo quisieras, ¿sí? Entonces llega ese momento de frustración. Pero Dios tenía planes para Ana. Tenía planes para Elcaná. Tenía planes también para Penina. Y tenía planes también, no solamente para ellos, sino para todo su pueblo. He aquí la situación. Nosotros, a pesar de que hasta el día de hoy nuestros planes o nuestros deseos no se están llevando a cabo, estamos entendiendo los propósitos de Dios. Porque Dios tiene propósitos, pero quiere que nosotros entendamos sus propósitos. El punto es, ¿ya te desesperaste? ¿Quieres buscar hacer conforme tú quieres o esperar la respuesta de Dios? Hermanos, estamos hablando en cuanto a los hijos, pero si hasta el día de hoy no se ha logrado lo que tú has deseado, tal vez establecer un negocio, un trabajo, lo que sea, ¿estás esperando la respuesta de Dios? Porque es muy fácil desesperarnos. Y a veces nosotros actuamos en contra de la voluntad de Dios, queriéndole ayudar a Dios, ¿sí? Dios, por supuesto, ha puesto la medicina en este mundo. Ha dado sabiduría a los médicos y gloria a Dios por ello, ¿sí? Pero si a pesar de todo eso todavía no llega tu bebé, no te desesperes. Si a pesar de eso tus negocios todavía no se están dando, a pesar de que tú ya invertiste, a pesar de que hiciste lo que hiciste, o todavía no se ha dado el proyecto de tu vida, no te desesperes. Dios tiene sus tiempos precisos para darte su respuesta. Pero mientras sea esto, yo sé que no va a ser fácil. Sé que nos va a doler. Sé que vamos a llorar. Sé que vamos a estar tal vez angustiados hasta pensando, entonces nunca se va a dar. Porque nosotros vemos a Ana siendo una mujer que tenía un hombre que adoraba a Dios, ¿sí? Tenía una mujer sentimientos. Los seres humanos tenemos sentimientos y nos desesperamos. Aquí el punto es, miren lo que dice en los siguientes versículos. Dice, cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería, ¿sí? Si nosotros queremos alcanzar nuestra meta, necesitamos saber que el proceso va a ser doloroso. Muchas veces los hombres hemos llegado a confundir lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? ¿Sí? Que lo bueno cuesta. Y lo hemos hablado y lo hemos predicado muchas veces, ¿sí? Acuérdate que el perfume caro viene en frascos pequeños. Lo bueno, si te gusta lo bueno, tienes que invertir en lo bueno, sabiendo que en lo bueno vas a invertir, pero vas a invertir en serio. Aquí el Señor nos está ayudando a entender esto. Dios tenía planes para Ana y Dios la estaba preparando. Llega el momento de tormento,
del tormento. Llega el momento de desesperación porque Penina atormentaba a Ana. ¿Te imaginas a Ana? ¿Te imaginas a Penina diciéndole, ¿te das cuenta? ¿Sí? Pobre de ti, no tienes hijos. ¿De qué te glorías? ¿De qué te jactas? No te vas a jactar de nada porque yo sí tengo hijos e hijas. No solamente hijos, hijas también. Y tú no tienes nada. Y se reía de Ana. Y dice las escrituras que llegaba hasta el punto de hacerla llorar. Hermanos, ¿hemos llorado alguna vez? ¿Hemos pasado circunstancias difíciles alguna vez? Yo estoy seguro que sí. ¿Se nos ha ido el hambre? Yo estoy seguro que sí. Porque aquello que nosotros estamos deseando no se está logrando. ¿Pero por qué estamos pasando estas circunstancias? Aquí las situaciones necesitamos entender, ¿sí?, que el proceso y lo bueno va a tener un costo. El Señor Jesucristo es un alto costo, pero no monetario, pero no secular. Es un alto costo espiritual. Porque para poder llegar a la presencia del Señor, necesitas pasar el tiempo de prueba por esta tierra. Y Ana, para poder obtener el regalo que Dios ya tenía para ella, le estaba haciendo pasar esas pruebas. En la prueba, mi hermano, mi hermana, ¿te desesperas? ¿Lloras? ¿Alguna vez has dejado de comer? Pues si lo has hecho, mira lo que dicen las escrituras. Entonces, Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Elcana, en su afán de contentar a Ana, le decía, todo lo que te está diciendo Penina, a mí no me importa. Me tienes a mí y yo te tengo a ti. No es más que suficiente eso. No es más que suficiente mi amor por ti, lo que te doy a ti. A pesar de que Elcaná podía haber abandonado a Ana, no lo hizo porque Elcaná la amaba. Elcaná la amaba. Pero primeramente Elcaná también tenía algo importante. Tenía amor por Dios. Ana tenía amor por Dios. Pero Elcaná amaba a Dios. Por eso, él nunca la dejó, nunca la abandonó. Estaba con ella. Hermanos, la importancia de esto es que nosotros entendamos. Sé que en nuestra vida hay cosas que deseamos y no han llegado. Han tardado, están tardando. Y tal vez no va a llegar pronto, no va a llegar mañana, pasado. Tal vez dentro de 10 años o más. No lo sé. Pero el punto es, si tú amas a Dios, necesitas saber que el amor de Dios es grande y que nunca te va a abandonar. Dios escucha, pero solamente Dios nos está preparando. Ahora, dice después, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. ¿Sí? Nuevamente, voy a volver a leer. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar mi desdicha de esta sierva tuya, si en vez de olvidarte te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Esta oración, cuando yo la leí, me impactó.
me impactó mucho. Dice que Ana salió, fue donde estaba el sacerdote Elí, y ella en una esquina se fue para allá, alejada, empezó a orar a Dios. ¿Cuál fue su oración? Le pidió un hijo. Pero no solamente le pidió un hijo, le pidió un hijo con propósito. A mí me encanta esto. Cuando yo veo a través de estas líneas la oración de Ana, a mí me impacta. Una mujer de fe, una mujer de oración, atormentada así por su deseo de mujer, por su anhelo, por su angustia que tenía. Pero más sin embargo, cuando leo esta oración, yo digo, qué fe tan impresionante. Porque una mujer que desea un hijo, ¿sí? Quiere ese hijo, y la verdad, yo estoy seguro que cuando tienen bebés, por ejemplo, han pasado un proceso de no tener bebés, 10, 12, 15 años, tal vez 5, tal vez menos, pero cuando llega su bebé, wow, se quieren volver, pero locos, ¿verdad? Porque van a amar tanto a ese bebé que no se van a querer separar de él, de ella, ¿sí? El día de hoy conozco un matrimonio y la verdad para nosotros son unos buenos amigos, unos hermanos que amamos mucho, ¿sí? Y ellos recientemente también tuvieron a su bebé, ¿sí? Bueno, son dos matrimonios, pero en específico quiero hablar de nuestros hermanos Pedro y Gaby. Nuestros hermanos Pedro y Gaby estaban esperando la promesa de Dios. Y ahora veo cuando se toman fotos con su bebé, a cada rato suben fotos de su bebé y no se quieren separar ni un segundo de esa bebé, porque anhelaban ser papás. Dios se los concedió, ¿sí? Pero Dios esperó el tiempo preciso y no se separan de la bebé. Y gracias a Dios es una bebé hermosa, por supuesto. Pero Ana, cuando le dijo a Dios, dame el privilegio, quítame este tormento de mi vida. Voy a volverlo a leer porque esto es interesante, ¿sí? Dice, sus labios se movían. Bueno, voy a leer desde antes. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de tu sierva, y si en vez de olvidarte te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Esto era algo interesante, porque en aquellos tiempos había un grupo especial de varones consagrados a Dios, llamados nazareos. No se les cortaba el cabello, porque era una señal de voto hacia Dios. Esto es otro tema. Pero el punto es que ella estaba dispuesta a entregárselo todos los días de su vida. Todos los días. Fíjate qué interesante. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a adorar al Señor, ¿sí? Debemos amar o tener amor por Dios, ¿sí? Otra de las cosas para que nuestros proyectos nos vayan bien, ¿sí? Necesitamos hacer algo interesante. ¿Cuál es eso interesante? Bueno, ¿sí? Pide con propósito. Cuando nosotros pedimos cosas con propósitos específicos, entonces las circunstancias van a cambiar. ¿Para qué quieres hijos? ¿Para qué quieres ese negocio? ¿Para qué quieres ese carro? ¿Para qué quieres lo que quieres? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Estás pidiendo por pedir o estás pidiendo con propósitos? ¿Sí? Recuerda que es bien distinto pedir con un propósito específico, ¿sí? A solamente pedir por pedir. Dios contesta las oraciones de sus hijos. Dios escucha las oraciones, pero cuando son con propósito. Ana oró con propósito. Estaba dispuesta a hacer un sacrificio más grande todavía.
Y miren después de esto. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Fíjense, cuando nosotros sabemos esperar en Dios y tenemos propósitos específicos por lo cual nosotros estamos esperando en Dios, ¿sí? Va a haber gente que no lo va a entender. Va a haber gente que no va a saber por qué estás haciendo lo que haces. Amados hermanos, hasta el día de hoy, la gente entiende por qué esperas en las promesas de Dios. La gente entiende por qué haces lo que haces. Muchas veces yo he escuchado, y hermanos nos los han comentado y nos han dicho que sus propios familiares dicen: no inventes, oye, ya te quieres hacer no sé qué cosa, ya no seas tan fanático, pues no te reúnas tanto, no hagas tanto eso, no ores tanto, no leas tanto tu Biblia, no cantes tantas alabanzas, qué aburrido, ¿sí? Ya deja esas cosas, ya deja tu fanatismo y tu locura. ¿Cuántas veces la gente no entiende nuestros propósitos? ¿Cuántas veces la gente no entiende los propósitos de Dios? Y si tú, amado oyente, amada oyente, si estás escuchando esto, yo sé que en tu familia vas a tener ese tipo de situaciones también. Te van a decir: ¿estás loco? ¿Estás loca? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Sí? No te vuelvas fanático. Tal vez lee tu Biblia, pero no seas tan fanático. No es fanatismo. Recuerda que la adoración al Señor, el amor hacia Dios, no tiene nada que ver con el fanatismo. El fanático destruye. El fanático rompe. El fanático hace males. Un hombre de convicción, de adoración y de amor por el Señor es un hombre o una mujer, ¿sí?, con mentalidad y con propósitos definidos. Elí no entendía, ¿sí?, siendo que él era un sacerdote de Dios. Cuando digo sacerdote, recuerden que en ese tiempo Dios había escogido a hombres de entre tribus específicas para que le sirvieran en su pueblo. ¿Okay? Tal vez ya hemos escuchado de este mensaje, pero es un contexto completamente distinto a lo que hoy hemos escuchado en el mundo. ¿Okay? Estos hombres, ¿sí?, este hombre, Elí, miraba a Ana. Ana oraba en voz baja y hablaba, pero dice que su oración no fue solamente: Señor, te pido por favor que me des un hijo, te lo voy a entregar y gracias, y se fue. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que estamos orando a Dios y les digo una cosa, ni 5 segundos dura nuestra oración. Gracias por la comida, amén. Ni 5 segundos, ¿sí? Es rápido, pero dice: Ana oró largamente. Cuando sirves al Señor, ¿los demás lo notan? Yo creo que sí, porque cuando te atacan y te dicen que estás loco, que estás loca haciendo lo que haces, entonces quiere decir que está causando efecto lo que estás haciendo. Ana comenzó a impactar en Elí. Pero después dice: así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. ¿Hasta cuándo te va a dejar la locura? Y Pablo decía: si estoy loco por Cristo. Hermanos, hacer lo que hacemos es cuestión de convicción. Hacer lo que hacemos es cuestión de determinación. Y Ana estaba determinada para que Dios la escuchara. Cuando eres perseverante en algo, Dios te escucha. Dios sabe tu necesidad y Dios te va a responder. Me ha respondido Dios en mis oraciones. Y muchos de nosotros hemos experimentado esa grandeza en el Señor, que nos escucha el Todopoderoso. Pero sepamos algo. Después dice: no, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse ante el Señor. Ok.
esto es algo importante también. Cuando tú adoras al Señor, debes sentir el amor por Él, ¿sí? Pide con propósito, pero también hay algo importante que necesitas conocer y que necesito conocer también, reafirmar, ¿sí? Lo que nos dice el Señor. ¿A dónde iremos si no solamente es con el Señor Jesucristo? El mismo apóstol Pedro, cuando estaba el Señor enseñando ahí en el libro de Juan, nosotros podemos ver que el Señor vio que la gente se estaba yendo, porque la enseñanza que Cristo decía, muchos no la entendían, no la recibían. Y la gente comenzó a irse, los discípulos comenzaron a alarmarse y a pensar, ¿por qué se está yendo la gente? Y el apóstol le dijo, mira Señor, se están yendo, ¿no vas a hacer nada? Y la respuesta que les dio el Señor Jesucristo es interesante. Les dijo, ¿acaso quieren también irse ustedes? ¿Acaso también se quieren ir? Váyanse, váyanse. Pero fíjense en la convicción de ellos también. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, cuando nosotros nos encontremos en angustia, ¿sí? Desahógate con el Señor. Acude delante del Señor. Entonces, cuando adoras al Señor, entrégale tu angustia. Cuando adores al Señor, entrégale tu angustia. ¿Qué te angustia? Porque Ana le entregó su angustia a Dios. Estaba angustiada. Quería una respuesta de Dios. Y lloraba largamente, es verdad. Pero más sin embargo, Dios la estaba escuchando. Versículo 16. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción. Cristianos, por eso a mí el libro de Samuel es un libro que me encanta. Gente que nos oye, amigos, amigas, el libro de Samuel es un libro de gran esperanza. Porque nosotros vemos primeramente este ejemplo. Una mujer que de verdad, una mujer con angustia, estaba decidida a hacer algo por su vida. Dice, estoy muy angustiada. Y yo le traje esta angustia y esta aflicción al Señor. Amados, el día de hoy analicemos. ¿Hay algo que nos angustie, que nos aflija, que nos robe el sueño? Entonces, si nosotros estamos queriéndolo resolver solamente con una pastilla, ¿sí? Con un medicamento, si a lo mejor no puedes dormir tranquilamente y tomas tal vez una pastilla para dormir, pues déjame decirte que si el médico te lo recetó, bueno, gracias a Dios, ¿ok? Bueno, termina lo que tengas que hacer. Pero más sin embargo, ¿sabes cómo se nos quitan las aflicciones? ¿Por qué el salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré? Porque solamente tú, Señor, en ti vivo confiado, ¿sí? O solamente en ti, Señor, confío. Porque su sueño, su mejor descanso era confiar en el Señor. Cuando nosotros tenemos esta actitud y le llevamos nuestras angustias y nuestras aflicciones a Dios, el Señor va a responder. Ana estaba angustiada. Ana quería una respuesta de Dios. No se la había dado, pero estaba esperando el tiempo preciso. Hasta el día de hoy, ¿vives con esa angustia porque no has realmente pedido al Señor como debes de pedirlo? ¿O has pedido y no te ha llegado porque aún no es el tiempo? Entonces necesitas esperar. Necesitas ser más perseverante. Necesitas ser más paciente todavía. Necesitamos, todos juntos,
entregarnos por completo al Señor. Porque esta es la única forma que Dios va a responder. Dios responde. Y la oración, recuerden y recordemos todos nosotros, que la oración es la comunicación directa con Dios. Nosotros le hablamos a Dios por oración, Él nos responde por medio de su palabra, pero también nos abre las puertas en el tiempo y en el lugar indicado. Y eso es lo que nunca debemos olvidar. Si nosotros no aprendemos de estas lecciones, entonces nunca vamos a crecer en el Señor. Y vamos a vivir siempre desconfiados, siempre con incertidumbres, con inseguridades. Y ese no es el propósito de Dios. Así que, amados hermanos, es por esa razón que todos nosotros debemos buscar siempre, adorar y glorificar a Dios, como Él nos los está pidiendo. Porque también dice, versículo 17, vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Hermanas, hermanos, cuando nosotros tenemos convicción y oramos con fe, te digo una cosa, Dios va a responder tus oraciones. Va a responder los deseos de tu corazón, los anhelos de tu vida. Solamente necesitas hacer algo. A partir de hoy, tú, yo y todos los que estemos en el Señor y todos los que se están acercando al Señor, debemos ir por nuestra vida en paz. En paz. Porque cuando tienes cosas que te atormentan, no te van a dejar vivir. Vas a vivir con temores, con angustias, con incertidumbres, con desesperaciones. No vas a estar en paz. Recuerden esto. Elí le dijo que el Señor responda a tu oración. Vete en paz. Te digo una cosa. Dios va a responder tu oración. Va a responder el deseo de tu corazón. Si Dios sabe que no es bueno para ti, que eso te va a lastimar, que eso te va a dañar, no va a pasar. Pero Dios te va a abrir otra puerta que Él va a considerar y va a saber que es mejor para ti. Porque a lo mejor por ese rumbo que tú estás yendo no es el correcto. Es lo mismo que pasa cuando nosotros hemos vivido una vida equivocada. Dios abre puertas. Dios abre y pone personas en nuestra vida para ayudarnos a entender cómo llegar a su presencia. Porque los seres humanos, por tradición de los padres, por ejemplos que hemos recibido, creemos que lo que estamos siguiendo es lo correcto. Pero Dios pone medios, pone personas, pone lugar, pone la hora, el tiempo preciso, o sea, el kairos, para que nosotros conozcamos de su presencia. Por esa razón, cuando llega la respuesta de Dios a tu vida, necesitas esperar. ¿Cuándo va a llegar? No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero ve en paz a partir de hoy, porque Dios te va a responder. Y nos sigue diciendo, versículo 18. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, fíjense, voy a volver a leer porque no quiero entrar en esto. Dice, gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Lo que no había hecho, lo hizo, comió. Y después dice, desde ese momento, su semblante cambió. Desde ese momento. Cuando nosotros andamos sin Dios o andamos en preocupaciones, nuestro semblante es completamente distinto. Date cuenta, cuando vienes a Cristo, tu semblante cambia. Así que si quieres verdaderamente creer en las promesas de Dios, es un buen día hoy para que nuestro semblante cambie si está desmejorado. Si tienes un buen semblante, sigue así. Sigue caminando con ese semblante. Porque Ana, imagínate, antes de llegar a hacer esta oración, dice que iba llorando. Imagínate cómo estaba su rostro,
¿Cómo estaba su ser? ¿Cómo se sentía ella por completo? Estaba sin comer, estaba en ayunas. Y lloraba y hablaba y fervientemente. ¿Y cómo se sentía? ¿Cómo se veía su semblante? ¿Has visto una persona que llora, que está amargada, que no sabe esperar las respuestas y las promesas de Dios? Su semblante es completamente distinto. Pero Ana dice que desde ese momento su semblante cambió. Cuando esperamos y sabemos esperar las respuestas de Dios, nuestro semblante va a cambiar. Va a cambiar de verdad. Mi esposa y yo hemos experimentado esto. Cuando llegamos al matrimonio por primera vez, ¿sí? Es un proceso donde no sabemos qué va a pasar, es incertidumbre, porque somos dos personas completamente distintas para acoplarnos, para ser uno solo. No sabemos. Hay cosas que no sabemos cómo actuar, para dónde dirigirnos. Pero a través de los años que gracias a Dios nos ha permitido vivir hasta el día de hoy, la verdad es que damos gracias por nuestro matrimonio. Porque siendo dos personas distintas, estamos acoplados como uno solo. Hermanos, tal vez nosotros en algún momento no conocíamos a Dios y no sabíamos de sus promesas, pero ahora las conocemos y empezamos a ser uno solo también con Dios porque nos ha dado de su Espíritu. Gente, eso es lo que pasa cuando te acercas al Señor. Tu semblante cambia porque Dios pone en ti un deseo nuevo, una promesa nueva, ¿sí? Que nosotros debemos alcanzar. Por esa razón también nosotros vemos algo importante. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Cuando tú adoras al Señor, amas a Dios, pides con propósito, entregas tu angustia, fíjate algo bien interesante. Dios se acuerda de ti. Dios se acordará de ti. Porque ya lo estás adorando. Porque cuando tú comienzas a adorar a Dios, cuando yo comienzo a adorar a Dios, entonces quiere decir que ya nos estamos acordando de Él. Porque cuando no conocemos a Dios, no nos acordamos de Él, no lo adoramos. Pero ya cuando lo adoramos, empiezan a pasar estas cosas en nuestra vida. Dios se acordó de Ana. ¿De qué se acordó? De la petición que Ana le hizo. Porque recuerda, Ana pidió con un propósito. Y después dice, verso 20. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. ¿Cuánto tardó en responderle el Señor? ¿No fueron años? ¿No fueron meses? Al día siguiente, el Señor le respondió a Ana. Hermanos, esta es la situación. Cuando todo esto nosotros hacemos, Dios va a responder sin lugar a dudas. Dios va a dar las respuestas para nuestras vidas. Ana, una mujer de amor. Elcaná, un hombre que adoraba a Dios. Ana presentó su oración al Señor y Dios le contestó. ¿Qué podemos aprender principalmente de la mujer que Dios escogió para que un hombre grande naciera, o sea, Samuel naciese? Pues vemos una mujer con deseos profundos, con anhelos en su corazón, con ganas de servirle al Señor, adorarlo, pero sentía estas características. Así que, hermanos y hermanas, vayamos por este mundo, no sufriendo, no viviendo con angustias, no viviendo con temores.
Ve por este mundo sabiendo que Dios va a responder la oración y el deseo de tu corazón si y solamente si estás convencido de que Dios responde en su tiempo, en su forma y a su manera. No como quieres tú, no como quiero yo, sino conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que es lo mejor para cada uno de nosotros. Si aprendemos a esperar eso, hermanos, vamos a ser los hombres y mujeres más dichosos, más bendecidos de esta tierra. Ana le puso por nombre Samuel y dijo, al Señor se lo pedí. ¿Qué le has pedido al Señor? Porque estoy seguro que si sabes esperar la respuesta de Dios, el Señor te lo dará porque a Él se lo has pedido. Que Dios nos bendiga y nos ayude para seguir estudiando este hermoso libro. Primeramente Dios, seguiremos la próxima semana. Bendiciones, amados hermanos. Si hay alguna pregunta, alguna duda, pues por favor manden un mensaje y ahí yo les responderé con todo amor, con mucho gusto. Antes de concluir, como siempre, recuerden, vamos, y pues bueno, al día de hoy pues ya no daré lectura a los comentarios, porque justamente pues ya he pasado la hora, pero saludos a todos los que nos enviaron saludos, mis hermanos. Gracias, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Gracias por sus comentarios. Los voy a leer terminando la transmisión y les voy a responder ahí personalmente. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a concluir con una oración, por favor. Bendito Dios y Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, alabamos y glorificamos su precioso y santo nombre. Bendito sea usted por los siglos de los siglos. Gracias, Padre eterno, por el amor y la misericordia que tiene para nosotros. Pedimos, Señor, por favor, siga bendiciendo nuestras vidas, siga ayudándonos en todos los aspectos, porque usted, Señor, siempre es bueno y misericordioso con nosotros. Gracias le damos, bendiga a nuestros oyentes y siga bendiciendo este tema para que todos seamos fortalecidos en espíritu, en verdad y en ánimo. Gracias damos en Cristo Jesús. Amén. Bendecida tarde, mis hermanos. Dios les bendiga.